Apreciados amigos y hermanos, nos sentimos muy felices de acompañarles en una ocasión más, en esta oportunidad para estudiar la palabra del Señor. Quisiera de antemano agradecerles en gran medida sus oraciones por el ministerio de este servidor y los que le apoyan. Muchas gracias. Podemos sentir sus oraciones día con día. Podemos ver la mano del Señor bendiciéndonos de mil formas distintas, con salud, con oportunidad para compartir con otros. Muchas gracias. Por favor, no cesen de orar por nosotros. Queremos que sepan que lo hacemos por todos ustedes que nos miran a través de estos medios y por las personas que continuarán con el tiempo mirando estas exposiciones de la palabra de Dios. En esta ocasión, quisiéramos invitarles a estudiar una de las más maravillosas secciones de la palabra de Dios a través de la parábola que encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 20 y los versículos del 1 al 16. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Me refiero a la parábola de los obreros de la viña. Mucho se ha dicho sobre esta parábola, poco se ha expuesto, en verdad, y quisiéramos juntos poder abordarla con un espíritu abierto, con una mentalidad abierta, porque hay lecciones más que preciosas en ella. Quisiera animarles también, antes de entrar de lleno en el estudio, a que se sientan con la total libertad o en la total libertad de participar con sus intervenciones a través del correo electrónico o de los números telefónicos que aparecen en la pantalla en el video. Agradecemos mucho sus intervenciones, sus inquietudes, sus preguntas o sobre otra sección también de la palabra de Dios. Algunos nos han enviado solicitudes para que podamos compartir algunos textos que le inquietan, que les cuesta entender y que de alguna forma les podemos ser de cierta ayuda al exponer lo que significa ese texto. De parte de este servidor es un placer y lo será siempre ayudarles en ese sentido. Un servidor no es un teólogo, por lo menos yo no me considero un teólogo. Para mí eso son palabras mayores. Simplemente soy un estudiante de la Biblia, soy pastor, así reconocido por algunos, por otros no. Mi punto es que existo con el propósito de compartir la palabra de Dios con los que así lo deseen. A eso me llamó el Señor y ese es mi privilegio y créanme que lo disfruto. Y desde esa perspectiva será siempre un placer compartir con ustedes lo que ustedes soliciten y lo que este servidor también vaya considerando que es de importancia para crecer espiritualmente. En esta ocasión, y proveniente del maestro de los maestros, quien mayormente se expresó durante su ministerio en la tierra a través de sus parábolas tan ricas en contenido, una vez más, y por medio de la parábola que les mencionaba, está bosquejada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, 1 al 16, la parábola de los obreros de la viña, nos llega a través de ella una de las más significativas enseñanzas para nuestra iglesia respecto a la misión de ella en este mundo, respecto a sus diferentes etapas a través de la historia. Vamos a poder ver juntos cómo a través de esta parábola el Señor expone 5 etapas diferentes por las que habría de pasar su iglesia. En esas 5 etapas también aparecen 5 llamados a diferentes tipos de obreros para unirse a esta viña que es su iglesia. Lo más interesante lo iremos captando, bueno, a través de toda la parábola, pero en la parte final de ella, cuando llegamos a los obreros de la hora undécima, porque es
impresionante, muy motivador descubrir quiénes son los obreros de la hora undécima y qué papel jugamos tú y yo en ese periodo final de la historia del Señor. También encontramos en esta parábola aleccionadoras experiencias para nosotros por parte de lo que nos presenta que ha vivido la iglesia del Señor a través de esas 5 etapas. Lecciones preciosas para nosotros a quienes nos ha tocado vivir los fines de este siglo. A continuación entonces lo que tendremos es una exposición breve, sencilla, un poco a fondo, pero no demasiado profunda tampoco porque nos llevaría demasiado tiempo. De esta parábola, yo diría otro punto de vista del que se ha aplicado siempre a ella, con el propósito de motivar a la reflexión y a la consagración total a la obra de Dios en su viña, a todos aquellos que perciben el llamado del Maestro a trabajar como obreros en su servicio para salvación de sus propias almas y de todos aquellos que aún falta que entren en la viña del Señor. Y principalmente para que el estimado amigo que nos escucha a través de estos medios tenga una muy fuerte razón, además de las tantas personales que ya existan, para alabarle y glorificarle al Señor por su bondad, por su generosidad y por su gracia inmerecida por nuestra parte como obreros, manifestadas en la parte final de la parábola, donde a todos paga por igual por su pura gracia. En otras palabras, esta parábola tiene una enseñanza general, que es la que se encuentra en la superficie, es la que mayormente todas las personas han visto al estudiarla, al leerla, y es que la salvación se ofrece de igual forma, en igual oportunidad para todos. No hay nadie que tenga o que cuente con más derecho que otros a disfrutar de la salvación. Encontramos en la parábola que los primeros que fueron llamados a la viña, por haber pasado más tiempo en la viña del Señor, consideraban que tenían más derecho a recibir, por decirlo de alguna forma, más beneficios de la salvación. Pero en ella, en esta primera enseñanza general de la parábola, el Señor nos indica que la salvación es por igual, siendo que está basada en la pura gracia, en su misericordia. Entonces no hay nadie que merezca más que otro esta maravillosa salvación. De paso, no hay ninguno de nosotros que la merezca. La salvación no se merece, lo que merecemos es otra cosa, pero Él nos la regala. Es gratis. Fue comprada, sí, pero no por nosotros. La maravillosa salvación de la que podemos disfrutar fue comprada por nuestro precioso Salvador, con su sangre en la cruz del Calvario. Así que no hay ninguna persona que tenga derecho a considerarse con más posibilidades de alcanzar la salvación porque tiene más tiempo de servir al Señor que otros que entren al final de la historia de esta iglesia. Esa es la enseñanza general de la parábola. Pero a lo que yo quiero invitarles hoy es a entrar en las otras lecciones que están ocultas en verdad en esta parábola, ocultas para los que leen superficialmente, pero que están disponibles para los que quieran profundizar un poco más en el contenido de ella. Vamos a ir leyendo mientras quisiera mencionarles antes de empezar a analizarla que hemos escrito un libro explicando la parábola. Este es el libro, no sé si Sergio lo puede captar por allí, la portada. Se titula Otros, debido a que es uno de los términos más usados en la parábola. El Señor llamó a unos, luego a otros, luego a otros, luego a otros. Entonces este es el libro que explica la parábola por parte de este servidor. Podrán notar que es algo amplio, pero si lo analizan a fondo no es mucho material. En verdad, lo que es material de contenido aquí son 223 páginas. Lo que haremos en esta ocasión para que
puedan aprovechar al máximo el material que está aquí, es que yo voy a tratar de irlo exponiendo para ustedes. Es un poco difícil porque no es lo mismo escribir que exponer. Y al exponer algunas secciones, inclusive puede darse que en algún momento diga estimado lector, y es que esté exponiendo la sección de acá y es para los que están viendo. ¿Ok? Entonces, si en alguna ocasión me sucediera eso, ahí me disculpan, porque lo que estoy tratando de hacer es transmitirles el material del libro. No todo exactamente, pero varias de las secciones para que pueda quedar lo suficientemente documentado el estudio, como está en el libro. Y para eso también, si alguno lo desean, con muchísimo gusto podemos enviárselo a través del correo electrónico para que puedan beneficiarse de la mejor forma. Bueno, vamos entonces al estudio de la parábola. Primero vamos a leerlo. Mateo capítulo 20, versículos del 1 en adelante. Mateo 20, versículos del 1 en adelante. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bien, allí tenemos la sección de la palabra del Señor que estaremos analizando juntos. La idea es que podamos hacerlo en diferentes secciones porque es un poco amplio el material que pretendemos cubrir con ustedes. Y si vamos a limitarnos un poco al libro, entonces nos va a llevar cierto tiempo. Vamos a tratar de cubrirlo en secciones de 1 hora. De 1 hora yo voy a pedirle a Sergio que pueda indicarme cuando estemos llegando a la hora y donde quedemos. No importa que no concluyamos una sección, donde quedemos en esa hora o al haber cumplido la hora, allí lo cortamos y la segunda sección continuaría exactamente donde quedamos, para que no sea muy tedioso para ustedes, siendo un material muy amplio en sus secciones. Secciones de 1 hora y podremos cubrirlo en unas cuantas. Bien, vamos por partes. ¿Qué dice la Escritura en esto que hemos leído? ¿Cuáles son sus enseñanzas para nosotros? Repito, es importante que tengamos en mente que lo que tenemos en la parábola es la exposición a través de esta parábola profética. Ahí hay varias parábolas proféticas. Tenemos, por ejemplo, la parábola de las vírgenes, que es una parábola profética. Aquí nos encontramos con otra parábola profética, la de Mateo 20, la de nuestro estudio. En ella
el Señor expone 5 períodos por los que habría de pasar su iglesia a través de la historia. Desde que llamó al primer grupo para formar su iglesia sobre esta tierra, hasta que llama al 5.º grupo para concluir la historia de su iglesia en esta tierra. 5 periodos, conforme vayamos avanzando, irán viendo cuán grandes lecciones hay para nosotros acá. Bien, ¿cuáles son? Empecemos con el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Estamos usando en este caso la versión Reina Valera del 60. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Si leyéramos un poco más textual, basado en el texto griego del Nuevo Testamento, estaríamos leyendo: porque semejante es el reino de los cielos a un hombre amo de casa, el cual salió temprano de mañana a contratar obreros para la viña de él. Tenemos aquí una primera palabra que es importante que traigamos a colación para un mejor entendimiento de la parábola. La palabra es porque, porque el reino de los cielos. Este porque es importante. Nos indica que esta parábola está en estrecha relación con los 4 últimos versículos del capítulo precedente, el capítulo 19. Y puede ser correctamente entendida solamente con su ayuda, con la ayuda de ese contexto. El éxito de la exposición entonces dependerá principalmente del correcto trazado de esta conexión y de demostrar cómo se desarrolla la parábola desde este punto, y de si ella es en realidad una respuesta a la pregunta de Pedro. ¿Cuál pregunta? ¿Qué de nosotros? En el 19:27. El porqué de Mateo 21 indica entonces que la parábola tiene como propósito o por fin ilustrar el dicho de 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, que se repite de paso al fin como enseñanza de la ilustración. Frecuentemente Jesús, como método de enseñanza, presentaba una verdad y luego la ilustraba con parábolas, con figuras que servían para grabar la verdad en la memoria. La parábola de los labradores de la viña ilustra la verdad del reino recién presentada en forma de proverbio en el 19:30 y se repite al fin de esta sección en el 20:16. Comienza con la conjunción porque del versículo 1, que apunta hacia atrás a lo precedente e introduce entonces una explicación. Concluye con el adverbio así del verso 16, que introduce la repetición del proverbio. Se forma algo así como una especie de emparedado con la parábola entre los 2 panes. Siendo que el uso mismo de porque, así como la repetición modificada de 19:30 en el 20:16, muestra que la parábola que aquí comienza tiene el propósito de aclarar la regla inmediatamente precedente, que dice: pero muchos que son primeros serán últimos y muchos últimos postreros. No debiera entonces haber una división de capítulo, en verdad, entre el 19:30 y el 20:1. Así entonces, esta parábola, relatada solo por Mateo, está relacionada estrechamente con el final del capítulo 19 y fue pronunciada con referencia a la pregunta de Pedro del 19:27. He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Su motivo entonces es para mostrar que mientras que ellos serían recompensados ricamente, cierta equidad sería reservada para los convertidos y obreros posteriores en el servicio de Cristo. Por lo expresado respecto entonces al porqué con el que inicia la parábola,
Y debido a que la parábola de los obreros de la viña es la ilustración que explica la pregunta de Pedro en el 19:27 y la respuesta de Jesús en el 19:30, una mejor exposición del texto original es como sigue. Pero muchos, aunque primeros, serán últimos, y últimos primeros, puesto que el reino de los cielos es igual a, etcétera, etcétera. Y entonces procede el Señor a explicar. El reino de los cielos es semejante a. Aquí entramos en la próxima frase. Reino de los cielos. Esta expresión es usada exclusivamente por Mateo en 31 ocasiones en su evangelio. Mateo emplea 5 veces la expresión reino de Dios, que es la única que usan los otros evangelistas. El uso de la palabra cielo en lugar del nombre de Dios responde a la costumbre de los judíos del tiempo de Jesús de no decir el nombre sagrado, de no pronunciar el nombre sagrado para no profanarlo. Empleaban la expresión nombre del cielo en lugar de nombre de Dios. Temor del cielo en lugar de temor de Dios. El reino de los cielos se estableció en la primera venida de Cristo. Jesús mismo era el rey de ese reino y los que creían en él eran sus súbditos. El territorio de ese reino era el corazón de sus súbditos, la vida de sus súbditos. La parábola nos dice, un hombre, padre de familia. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Padre de familia es la misma expresión del 10:25. ¿Y qué se nos dice de él? Dice que salió por la mañana. Por la mañana es la traducción de la expresión griega hamaproi. Y lo que significa es a primera hora de la mañana. Esta expresión, hamaproi, es utilizada 12 veces en el texto griego. Para los que tengan interés en ir siguiendo esa sección más detalladamente, pueden encontrarlo en los siguientes versículos o encontrarla, esa frase. Mateo 16:3, 21, 21:18, Marcos 1:35, 11:20, 13:35, 15:1, 16:2 y 9, Juan 18:28, 21 y Hechos 28:23, según la Nueva Concordancia Greco-Española del Nuevo Testamento. La primera hora mencionada en la parábola, la mañana, está íntimamente ligada con los primeros obreros a quienes se les dirige la invitación, con el primer grupo. ¿Quiénes forman este grupo? ¿Quiénes fueron los primeros invitados a trabajar a la viña del Señor? Como se mencionó, es importante que podamos identificar esto porque será una base fundamental para poder continuar con la identificación de los demás. Podemos encontrar en este caso, en Palabras de Vida del Gran Maestro, de Elena G. de White, Publicaciones Interamericanas, Estados Unidos, 1971 y 1978, en la página 330 y 331, la siguiente declaración, indicándonos a quienes se refiere la parábola como el primer grupo llamado a la viña. Dice así: los primeros trabajadores de la parábola representan a aquellos que a causa de sus servicios exigen que se los prefiera sobre los demás. Realizan su obra con espíritu de congratulación propia y no ponen en ella abnegación y sacrificio. Pueden haber profesado servir a Dios durante toda su vida. Pueden haber sido delanteros en soportar duros trabajos, privaciones y pruebas, y por lo tanto se creen merecedores de una gran recompensa. Piensan más en el pago que en el privilegio de ser siervos de Cristo. Según ellos, sus labores y sacrificios los hacen acreedores de un honor mayor que los demás, y debido a que esta pretensión no es reconocida, se ofenden.
Si pusieran en su trabajo un espíritu amante y confiado, continuarían siendo los primeros, pero su disposición a quejarse y protestar es contraria al espíritu de Cristo y demuestra que ellos son indignos de confianza. Revelan su deseo de engrandecimiento personal, su desconfianza en Dios, sus celos y mala voluntad hacia sus hermanos. La bondad y la liberalidad del Señor es para ellos solo motivo de murmuración. Así muestran que no hay relación entre sus almas y Dios. No conocen el gozo de cooperar con el artífice maestro. No hay nada más ofensivo para Dios que este espíritu estrecho y egoísta. Él no puede trabajar con nadie que manifieste estos atributos. Los que los albergan son insensibles a la influencia de su espíritu. Los judíos, noten aquí, a quienes señala Elena G. de White como los integrantes del primer grupo. Dice, los judíos que habían sido llamados primero a la viña del Señor y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Los judíos habían sido llamados primero a la viña del Señor y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Consideraban que sus largos años de servicio los hacía merecedores de una recompensa mayor que los demás. No los exasperaba más que una insinuación de que los gentiles habían de ser admitidos con iguales privilegios que ellos en las cosas de Dios. Cristo amonestó a los discípulos, que fueron llamados en primer término a seguirle, a que no se acariciase entre ellos el mismo mal. Noten, aquí ya Elena de White nos identifica no solo al primer grupo, sino al segundo. Dice que los discípulos fueron llamados por el Señor e invitados a que no acariciaran el mismo espíritu del primer grupo. Entonces ya no se identifican los primeros dos grupos. Primer grupo, los judíos, y segundo grupo, la iglesia cristiana, iniciada con sus primeros miembros como los discípulos. Pero avancemos con el primer grupo, que ya llegaremos al segundo y a los restantes. ¿Será que hay alguna relación entre el primer grupo llamado los judíos y la hora a la que son llamados en la parábola? ¿A qué hora son llamados? Por la mañana, es decir, a primera hora, muy temprano. ¿Hay alguna relación entre los judíos y la hora a la que son llamados los del primer grupo? Oh sí, la hay, mucha. Veamos. La mañana es cuando sale el sol, cuando la luz brilla, después de las tinieblas, de la oscuridad, de la noche. El pueblo judío fue llamado por Dios a transmitir su luz al mundo después de que estuvieron en la más abyecta oscuridad en su esclavitud egipcia. La mañana vino para ellos cuando la mano de Dios los sacó de Egipto. La manifestación final del poder de Dios en Egipto con la muerte de los primogénitos fue, según el texto bíblico, a la medianoche. Así podemos leer en Éxodo 12, 29 al 31. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Después de la plaga que inició en la medianoche, y habiendo despojado a los egipcios de todas sus alhajas y por propia solicitud de Faraón, Israel salió de la esclavitud egipcia después de una pavorosa noche de victoria. Cuando llegó la mañana, ya iban caminando a su libertad como pueblo. Antes de llegar la mañana, ya estaban en camino. Eso ustedes pueden leerlo también para tener más información en Patriarcas y Profetas, página 286. Ahora bien, amigos queridos, la mañana está muy relacionada con el surgimiento de Israel como el primer grupo en ser llamado por Dios
y la luz de la mañana que les vio liberados del faraón. Esto era símbolo de la luz que ellos debían transmitir al mundo que estaba hundido en las tinieblas. De allí que fue ese pueblo al que Dios les entregó su luz para el mundo, su palabra, su ley, su verdad. En el Salmo 43:3 leemos: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. En Isaías 49:6 se dice: poco es para mí que tú, Israel, refiriéndose a Israel, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pero así como la mañana fue el inicio de un pueblo, la mañana fue también su fin como tal. Veamos esto más de cerca en la maldición de la higuera estéril. En Marcos 11, 12 al 14, donde encontramos la narración de la maldición de la higuera estéril, leemos: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículos 20 y 21. Y pasando, ¿cuándo? Por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahondemos un poquito más entonces en la relación que hay entre la mañana, Israel y la higuera estéril. Cuando Jesús encontró la higuera y buscó en ella algo y no halló nada, fue en la mañana de un día lunes del año 31, antes de la Pascua, el día después de la entrada triunfal. Esto pueden constatarlo ustedes en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 5, en la página 629. Según lo registra Mateo 21:18, dice: por la mañana. Pero un día después, 24 horas después, a la siguiente mañana, según Marcos 11:20, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Es decir, la mañana del martes, el día después de la purificación del templo, desde el lunes de mañana, los discípulos habían tenido más oportunidades de ser testigos de la obstinada animosidad de los dirigentes judíos contra Jesús. Habrían de ver mucho más antes que terminar el día. Las circunstancias dentro de las cuales Jesús realizó el milagro proporcionan una explicación plenamente satisfactoria de su propósito al llevar a cabo este acto, diríamos, excepcional. Ese mismo día, los dirigentes de la nación confirmaron su decisión de rechazar a Jesús como el Mesías, y él anunciaría que el cielo los rechazaba a ellos, según Mateo 23:38. Los discípulos no comprendían bien todo esto, e indudablemente Jesús maldijo la higuera con el propósito de prepararlos para este trágico acontecimiento. Bastó un día para que la higuera, objeto de la maldición divina, se secara, de una mañana a otra mañana. Por eso se habla de Israel como el grupo buscado en la mañana. De alguna importancia es el recordar que en la parábola de la higuera estéril, en este caso en Lucas 13, 6 al 9, donde la higuera también representa a Israel, después de que no se haya fruto en ella, se le da un año más. ¿Habrá aquí alguna relación entre día-año? Juega un papel crucial aquí el hecho de que los 3 años mencionados en el versículo 7 se refieren en forma figurada a los 3 primeros años del ministerio de Jesús. El año que transcurría en ese momento, el cuarto, sería entonces el año de gracia,
pues ya habían transcurrido más de 3 años desde el bautismo de Jesús, según Mateo 4:12, y restaban solo unos pocos meses para su crucifixión, lo que significa que el pueblo de Israel sería desechado como pueblo de Dios aún antes del término de las 70 semanas en el año 34 después de Cristo, puesto que Jesús inicia su iglesia durante su ministerio, en la primera mitad de la última semana profética de Daniel 9, lo que nos lleva a una pregunta nada fácil de contestar. Si el pueblo de Israel tenía tiempo hasta el año 34, ¿por qué Jesús establece la iglesia cristiana antes de que concluya la profecía de las 70 semanas? Mientras todavía la iglesia oficial, entre comillas, era la judía. Y respetó Jesús la profecía, porque a través de su profeta había dicho que llegaba hasta el año 34. ¿Por qué establece la iglesia cristiana antes de que concluya esa profecía? O las condiciones a cumplir para que una profecía alcance su término están por encima de la profecía en sí. ¿Puede la abierta apostasía afectar el cumplimiento de una profecía? Algunas declaraciones de Elena de White respecto a la parábola de la higuera estéril, que sería cortada después de un año. Usted puede ver el capítulo completo del deseado de todas las gentes, el capítulo 64, un pueblo condenado. Yo voy a leer solo algunas declaraciones. El deseado de todas las gentes, página 533, dice: la última súplica a Jerusalén había sido hecha en vano. Ahora leo la misma, página 535 y 536. Dice así: Cristo pronunció una maldición agostadora. Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre, dijo. A la mañana siguiente, mientras el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agostadoras y las hojas marchitas llamaron su atención. Maestro, dijo Pedro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. Si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Te perdiste, oh Israel, citando Oseas 13:9, dice el Señor. Yo entresaqué algunas de las declaraciones de este capítulo, ustedes leanlo completo. Otra de las páginas que pueden leer en el mismo libro es la 538. Leo algunas de estas secciones para usted, del deseado de todas las gentes. La parábola de la higuera, pronunciada antes de la visita de Cristo a Jerusalén, está en relación directa con la lección que enseñó al maldecir el árbol estéril. En el primer caso, el jardinero de la parábola intercedió así: déjala aún este año hasta que la excave y estercole, y se hiciere fruto, y si hiciere fruto bien, y si no, la cortarás después, según Lucas 13:8-9. Debía aumentarse el cuidado al árbol infructuoso. Debía tener todas las ventajas posibles, pero si permanecía sin dar fruto, nada podría salvarlo de la destrucción. En la parábola no se indicó el resultado del trabajo del jardinero. Dependía de aquel pueblo al cual se dirigían las palabras de Cristo. Los judíos estaban representados por el árbol infructuoso y a ellos les tocaba decidir su propio destino. Se les había concedido toda ventaja que el cielo podía otorgarles, pero no aprovecharon sus acrecentadas bendiciones. El acto de Cristo, al maldecir la higuera estéril, demostró el resultado. Los judíos habían determinado su propia destrucción. En toda época se otorgó a los hombres
su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios, pero esa gracia tiene un límite. El día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía salvar. Y en el conflicto de los siglos, en la página 22, dice: durante 3 años, el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Pero volvemos a la parábola. El texto dice: a contratar obreros para su viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. De nuevo, el primer pueblo con el que Dios hizo un contrato o un trato, un pacto, fue Israel. Y por otro lado, el profeta Isaías se había referido ya a Israel como la viña del Señor, en Isaías 5, del 1 al 7, que ustedes pueden leer en sus respectivos hogares. La parábola dice: y habiendo convenido con los obreros. Otra vez aparece aquí el convenio, el pacto, el contrato. Y el texto dice: en un denario. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario. Un denario era el salario normal diario, tanto para soldados como para obreros. Esto lo encontramos en el Evangelio según Mateo, comentario al Nuevo Testamento de Guillermo Hendrickson, en la página 774. Lo que el texto está diciendo en verdad es lo que corresponde justamente. Un denario es lo que corresponde justamente. El denario, dado a todos, aunque objetivamente el mismo, subjetivamente muy diferente, es una realidad exactamente lo que cada uno entienda que su denario sea. El denario romano era una moneda de plata que pesaba unos 3,89 gramos. Sin duda, el denario de esa época tendría mayor valor adquisitivo que el que tendría la misma suma hoy. El trabajo pagado con un denario se computaba de sol a sol. Esa era la norma en aquel tiempo. Estamos entonces en condiciones de hacer una breve síntesis del primer grupo llamado en la parábola. En primer lugar, fue llamado en la mañana, es decir, fueron los primeros en ser llamados, el pueblo judío. En segundo lugar, se dice que salió de las tinieblas hacia la luz. En tercer lugar, recibió la luz de la verdad desde el comienzo como pueblo para compartirla con el mundo, para hacer luz para el mundo. En cuarto lugar, esa luz era para disipar las tinieblas del momento histórico en que surgen como pueblo escogido. En quinto lugar, esa luz es la verdad de Dios, su palabra, su ley, Jesucristo, en caso de Israel, en los símbolos de todas las leyes ceremoniales, rituales. En sexto lugar, ese pueblo fracasó, apostató de la verdad, y en séptimo lugar, Dios tuvo entonces que buscar a otros labradores. Algunas declaraciones de Elena G. de White respecto a la apostasía del Israel literal, el primer grupo de la parábola. Apostasía que da lugar a que se llame a otros, a los del segundo grupo, para sustituir a Israel. Leo en Hechos de los Apóstoles, página 254. Hechos de los Apóstoles, la página 254. Dice: así fueron conducidos, hablando de los israelitas, así fueron conducidos con seguridad a través del Mar Rojo, mientras los egipcios, intentando cruzar de la misma manera, se ahogaron todos. Por estos actos Dios había reconocido a Israel como su iglesia. Luego, en el mismo libro, la página 13, leemos: pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión.
Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo al fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Los sacerdotes y gobernantes se estancaron en una rutina de ceremonias. Estaban satisfechos con una religión legal y era imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. Consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo independiente de ellos mismos, sino que la relacionaban con sus propios méritos debidos a sus buenas obras. La fe que obra por el amor y purifica el alma no podía unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y de mandamientos de hombres. El mismo libro, en la página 117, dice: mientras tanto, los adoradores de todas las naciones buscaban el templo que había sido dedicado al culto de Dios. Resplandeciente con oro y piedras preciosas, ofrecía una vista de belleza y magnificencia, pero Jehová no se hallaba más en ese hermoso palacio. Israel como nación se había divorciado de Dios. Cuando Cristo, casi al fin de su ministerio terrenal, miró por última vez el interior del templo, dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Hasta entonces había llamado al templo la casa de su padre, pero cuando el Hijo de Dios salió de sus muros, la presencia de Dios fue quitada para siempre del templo edificado a su gloria. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 48, leemos: el descarriarse de Dios produce dureza de corazón y ofuscamiento mental, reduciéndose cada vez más la percepción de la verdadera condición en que se está, hasta que la gracia de Dios finalmente es retirada, como lo fue de la nación judía. El mismo libro, página 69. El gran pecado de los judíos fue el menosprecio y rechazo de las oportunidades presentes. Al contemplar Jesús la condición en que están sus seguidores hoy, lo que ve es una vil ingratitud, un formalismo hueco, una insinceridad hipócrita, un orgullo farisaico y la apostasía. Luego, en el Conflicto de los Siglos, página 361, ella agrega: los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, los primeros en alzar la voz para proclamarles cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para ella. Conflicto de los Siglos, 361. Y en la página 362
Dice, la obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz. Y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo, y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación. Lucas 9:44. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual los pastores de Belén y los magos de Oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido. En esta declaración ya ella va haciendo alusión al segundo grupo. En el mismo libro, página 23, leemos: cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día, como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. En Hechos de los Apóstoles, la página 22 y 23, leemos: antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Vosotros habéis sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Habéis visto mis labores por Israel. Y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. Al que a mí viene no le echaré fuera de ninguna manera. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles, primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. El mismo libro, Hechos de los Apóstoles, página 26, dice: en Jerusalén había muchos que creían secretamente que Jesús de Nazaret era el Mesías, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes. El Evangelio debía ser proclamado a estos. Bueno, es interesante notar que la misma terminología de la parábola, al referirse al segundo grupo, llamado como otros, es utilizada por Elena de White al referirse al grupo que sustituiría a la iglesia judía, los gentiles que aceptarían a Cristo junto con el remanente judío. Véase por ejemplo la siguiente cita, si pueden constatarla ustedes en sus registros. Isaías 56:8. Dice Jehová el Señor, el que recoge los dispersos de Israel, juntaré a él otros todavía, además de los suyos que están ya escogidos. Noten, aquí tenemos la misma frase en la escritura. Y ahora Elena de White, en Conflicto de los Siglos, página 504, dice: aquí está anunciada de antemano la reunión de los gentiles por medio del Evangelio. Entonces, estos otros del segundo grupo son los gentiles. Es de notar también en la cita siguiente como el nuevo grupo de obreros, los otros que vendrían después de la iglesia judía, son identificados con algunos de los judíos sinceros congregados en la fiesta de Pentecostés que habían sido engañados por los dirigentes de la época. En Hechos de los Apóstoles, página 35 y 36 leemos: entre los que escucharon a los discípulos había judíos devotos que eran sinceros en su creencia. El poder que acompañaba las palabras del orador los convenció de que Jesús era en verdad el Mesías. Pedro insistió ante el convicto pueblo en el hecho de que habían rechazado a Cristo porque habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes, y en que si continuaban dependiendo del consejo de esos hombres y esperando que reconocieran a Cristo antes de reconocerlo ellos mismos, jamás le aceptarían. Esos hombres poderosos, aunque hacían profesión de piedad, ambicionaban las glorias y riquezas terrenales. No estaban dispuestos a acudir a Cristo para recibir luz. Las tradiciones y supersticiones inculcadas por los sacerdotes fueron barridas de sus mentes y las enseñanzas del Salvador fueron aceptadas. Así fue, amigos y hermanos queridos, como
el primer grupo fue sustituido entonces por los otros obreros del segundo grupo. Es decir, la iglesia judía por la iglesia cristiana. Los dirigentes de la nación judía manifiestamente no cumplían el propósito de Dios para con su pueblo escogido. Aquellos a quienes Dios había hecho los depositarios de la verdad se mostraron indignos de su cometido, y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 65. Repito, aquellos a quienes Dios había hecho los depositarios de la verdad se mostraron indignos de su cometido, y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. Y luego, en el mismo libro, en la página 14, leemos: los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto. Y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. ¿Lo notan claro? Esto está en la página 14. Los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. Aquí está ya la introducción al segundo grupo que sustituye al primero. Y entonces nos corresponde pasar al versículo 3 y 4 de la parábola. Versículos 3 y 4. Vamos a dejarlo por aquí y entonces continuamos en la próxima sección.